El mensaje este día titula: El cristiano verdadero siempre da fruto. Juan 15:8 dice así la Escritura: En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Hoy vamos a hablar sobre las bendiciones de los pámpanos que permanecen en Cristo. El contexto que estamos compartiendo en este tiempo es Juan 15. En él la palabra de Dios tiene mucha revelación para nosotros. Nos presenta al Padre como el labrador de la viña, a Cristo como la vid y a nosotros los creyentes como los pámpanos. Y también nos habla de las ramas secas como aquellos falsos discípulos o falsos creyentes. ¿Cuál es la bendición para los pámpanos que permanecen? Hay una bendición especial de parte del Señor. En Juan capítulo 15, verso 11 dice: Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que quiere impartir a nuestras vidas? Dice la palabra que esto que les he hablado, vale decir el evangelio que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en ustedes. Tiene un propósito fundamental el evangelio. Esa Biblia que usted maneja, sabe que no solamente es algo que no le va a permitir perder el equilibrio, no por eso carga la Biblia, no, sino para traer más bien el equilibrio emocional, espiritual a su vida, para llenarle finalmente del gozo, y que ese gozo, dice, esté completo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para eso Dios nos ha dado su evangelio, para que vivamos vidas llenas de gozo, para que no estemos caminando tristes por la vida. Si somos creyentes tenemos que caminar llenos de gozo. Ningún creyente puede decir: usted, Señor, ¿quién es? Soy creyente, todo cabizbajo. No, usted tiene que ser gozoso. Más bien la gente tiene que decirle: usted, Señor, ¿por qué está siempre sonriente? Soy cristiano, Cristo vive en mi corazón. Es el propósito, dice, para que ese gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Las bendiciones que nosotros tenemos de parte del Señor, como esos pámpanos o esas ramas verdaderas, realmente son maravillosas. Pero es una bendición para aquellos que aman al Señor. Esta bendición es para aquellos que están apegados al Señor. Son las ramitas que están insertadas en la vid, que no se separan de la vid. Aquellas que permanecen día y noche en esa dulce meditación del Señor, de la palabra del Señor, en alabanza, llenándonos permanentemente en esa comunión del Señor. Estamos en una relación viva con Cristo. Si estamos viviendo así, por supuesto que esta promesa del evangelio, el gozo que Él nos está prometiendo, va a ser una realidad de nuestras vidas. Pero si estamos viviendo en la carne, si estamos viviendo en nuestra propia humanidad, por supuesto que vamos a estar aturdidos, estaremos llenos de pesadumbre, estaremos llenos de confusión, llenos de ansiedad, llenos de temor, y decimos: soy cristiano y estoy lleno de todo esto. Esa es la realidad de muchas personas que no están disfrutando realmente el evangelio, que no están llenos de ese gozo del Señor, porque no están apegados al Señor, porque no están bebiendo de la fuente que es Cristo. Si tú bebes de esa fuente que es Cristo Jesús, no importa la situación que estés atravesando, siempre habrá paz en tu corazón, siempre habrá gozo en tu corazón, siempre habrá gratitud en tu corazón. Hoy vamos a ver la primera bendición de un pámpano que permanece en Cristo, y esa bendición es dar fruto. Dice así la palabra: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. No solamente que llevamos fruto, dice la palabra que llevamos mucho fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Separados de mí ustedes nada pueden hacer. Vale decir que separados de Él no podemos dar ningún fruto. Uno en su humanidad puede esforzarse para dar fruto, pero es imposible dar fruto para Dios si no permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, no hay forma que no demos fruto. Daremos fruto para el Señor. Si eres un cristiano verdadero, siempre vas a dar fruto. Esa es la promesa del Señor. Ahora, obviamente hay tiempos de prueba donde las ramas son golpeadas, pero pasado ese tiempo otra vez reverdecen las ramas, otra vez se fortalecen. ¿Y qué hacen? Empiezan a dar fruto. Si Cristo está en ti, Él va a producir el fruto en tu vida. Es Cristo el que produce el fruto en nuestras vidas. Debe haber fruto en la vida de todo creyente. No hay un creyente que diga: soy creyente, pero no, solamente que no doy fruto. No hay un creyente tal. Si eres creyente en Cristo, tú tienes que ser una persona fructífera. Tienes que dar fruto permanente para el Señor. Jesús ahora es el que produce el fruto en nuestras vidas. Si Él está morando en tu corazón, tú vas a dar fruto permanentemente, porque Él es Cristo la razón de nuestra vida, y es Él el que produce el fruto mediante su propio poder, mediante su esencia. Imagínense, la esencia de Dios está morando en mi corazón. ¿Cómo no va a haber fruto en mi vida? ¿Cómo no va a haber fruto en tu vida si realmente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está morando en tu corazón?
Desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Cristo, el poder, la esencia, esa dinamita que es el Espíritu Santo está en ti. ¿Y cómo no vas a vivir una vida victoriosa? ¿Y cómo no vas a vivir una vida llena de gozo, como dice la palabra del Señor? Ahora, ¿por qué es importante dar fruto? Porque Dios habla del fruto a menudo. En toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra nos habla acerca de dar fruto. 106 veces en el Antiguo Testamento se menciona esta palabra. 106 veces nos está hablando acerca de que tenemos que dar fruto. 70 veces en el Nuevo Testamento nos habla de dar fruto. Dios nos está hablando todo el tiempo. Tenemos que dar fruto, tenemos que ser fructíferos. El Salmo 1 dice así la palabra, versos 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en el Señor, día y noche medita en la palabra. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Este es aquel creyente que está viviendo, pero conectado completamente con Jesús, que está bebiendo de la fuente que es Jesús. Esa fuente que salpica para vida eterna, ese es Jesús. Y si tú estás conectado a Él, estás dando fruto. Tus hojas no se marchitan. Hay fruto en tu vida. Todo lo que haces prospera. ¿Por qué? Porque Dios está fluyendo a través de ti. La vida de Dios está fluyendo. Entonces, ¿cómo no vas a prosperar en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas? La vida de Dios se manifiesta en el creyente operando de manera productiva, amados. Ahora, Gálatas capítulo 5, verso 22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto es parte de la vida de un cristiano gozoso. Este es el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú vas manifestando este fruto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que Dios nos ha diseñado para dar fruto. Ahora, ¿cómo está tu vida espiritual? Es una pregunta interesante. ¿Cómo está tu vida espiritual? El otro día compartía con una persona que aprecio mucho y le hacía esta pregunta, modo de tener una charla un poco seria para ver cómo está su vida. Le decía, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás bien? La pregunta es para ti, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás bien? ¿Estás manifestando la plenitud del fruto del Espíritu en tu vida? ¿Estás manifestando ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Estás manifestando eso? ¿Realmente está manifestándose en tu vida? ¿O qué significa para ti estar bien espiritualmente? Según la palabra de Dios, estar bien espiritualmente significa manifestar el fruto del Espíritu. Porque si no estás manifestando este fruto del Espíritu, realmente no estás bien espiritualmente. Si no hay esa manifestación del amor de Dios, aquel amor que se manifiesta en incluso dar tu vida, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios que dio su vida. Pero tú dices amar, sin embargo, alguien te hizo algo y no puedes perdonar una ofensa de tu hermano. ¿Hay amor en ti? Por supuesto que no hay amor. ¿Eres espiritual? Por supuesto que no. ¿Hay fruto del Espíritu? No lo hay. ¿Y cómo estamos con el gozo? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Cómo estás en ese caminar diario? ¿Cómo enfrentas ese día a día las diferentes dificultades que tienes que enfrentar? ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Con gozo en tu corazón? ¿Estás todo el tiempo triste, amargado, tenso, preocupado? Entonces no estás realmente lleno de ese gozo del Señor, no estás manifestando el fruto del Espíritu. Y no vamos a continuar por los demás porque nos estamos aplazando, ¿verdad? Pero tenemos que examinarnos, tenemos que realmente a través de la luz de la palabra saber si somos o no somos espirituales, si estamos o no estamos siendo espirituales. Podemos decir, sí, soy espiritual porque estoy asistiendo a la iglesia. No, eso no te hace espiritual. No te hace espiritual, sino el fruto tiene que manifestarse en tu corazón. Ninguna persona ahora es la fuente del fruto en su vida, sino Dios es la fuente del fruto. Yo no doy fruto por mí mismo, no doy fruto en mis fuerzas, no doy fruto en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mi experiencia. Yo doy fruto si Dios habita en mi corazón. Es lo que tenemos que entender como creyentes. La religión te dice, hace esto, te dice, estás bien, estás dando fruto. Pero ese es un fruto externo. El fruto tiene que ser interno. Y es provocado por Dios morando en tu corazón, por el Espíritu Santo morando en tu corazón, porque tú estás en comunión con Dios, entonces el fruto empieza a manifestarse de adentro hacia afuera. Es lo que tenemos que entender nosotros. Tú eres simplemente una rama, el pámpano, y es la presencia de Dios en tu vida el medio que produce fruto.
Es el poder de Dios que habita en tu corazón, ese medio que produce fruto en tu vida. Y es lo que tenemos que entender respecto de qué es el cristianismo. El cristianismo es que tú estés relacionado con Jesús, que tú tengas comunión con Jesús y no tengas una comunión de domingo, sino todos los días, 7 días de la semana estás en comunión con Él y Él, esa fuerza de Dios morando, esa presencia de Dios morando en tu vida es el que produce fruto en tu vida. Si el Señor está morando, si el Espíritu Santo está morando en tu corazón y tu esposo te ofende, por ejemplo, a ti esposa, ¿cómo reaccionas? ¿Renegando, gritando, blasfemando? Si el Espíritu realmente mora en tu corazón, tú vas a hacer lo que dice Proverbios. A una áspera palabra aplicas una palabra blanda, suave, y la blanda respuesta aplaca la ira de ese esposo iracundo. ¿Verdad? No son iracundos, ¿verdad, esposos? Y si algún momento se le sale, pues, ¿no?, la ira, entonces esa esposa llena del Espíritu Santo lo que hace es aplicar la fórmula, la blanda respuesta. O viceversa, a veces tu esposa puede ser esa tigresa, ¿no es cierto?, que empieza a rugir fuerte en casa. ¿Y qué tiene que hacer el esposo? La blanda respuesta, aplaca la ira de la tigresa. Así funciona si estás lleno del Espíritu Santo. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, aquí tenemos 2 tigres, ¿verdad? Un león versus el tigre y esa lucha es campal. Y así es como viven lamentablemente muchos, entre comillas, hogares cristianos. ¿Por qué? Viven en la carne, no en el Espíritu. Puedes ser religioso, puedes conocer la Biblia, asistir cada domingo a la iglesia, pero si no das el fruto del Espíritu, Dios no mora en ti. Esa es la realidad ahora de parte de este mensaje de Jesús, ¿no es cierto? Es algo realmente claro para nosotros. Si no estamos manifestando el fruto, Dios no está morando en nosotros. Porque dijimos que la fuente del fruto es Dios. Si no estás dando fruto, Dios no está en mí, tengo que desesperarme, tengo que ir y buscar decir, Dios, estoy viviendo sin ti. Juan capítulo 8, versos 41 y 42, dice así la Escritura. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dice, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. No es suficiente decir, yo soy hijo de Dios, soy cristiano. Aquí estaban estos fariseos aquel día frente a Jesús. Y ellos decían, somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. ¿Pero qué les responde Jesús? Les dice, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Tú puedes decir, yo soy cristiano, ya me registré, hice un curso de membresía en una iglesia. Tú puedes ser miembro de una iglesia, sí, pero no eres hijo de Dios si no haces lo que el Señor dice. Y el Señor dice claramente, ciertamente me amarías si fueras hijo de Dios. Si tu Padre fuera Dios, tú me amarías. ¿Cuántos aman a Jesús con todo su corazón? Solamente puedes amar a Jesús porque tú eres un hijo de Dios. Si no eres ese hijo de Dios, si el Padre Celestial no es tu Padre, entonces no hay forma de que tú ames a Jesús. Ahí estaban aquellos fariseos aquel día. Decían que eran hijos de Dios, pero estaban rechazando a Jesús. Estaban aborreciendo a Jesús. Y muchas veces nosotros también podemos estar rechazando a Jesús con nuestros actos, con nuestras obras, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. ¿Qué hizo Jesús? No amó hasta el final, hasta la muerte, a aquellos que lo odiaban a Él. Entonces, ¿qué hace? Un cristiano que dice que ama a Jesús, hace las mismas obras que Él hizo. El fruto es de Dios, amados, y solo el pámpano, la persona que permanece en la vid, que es Cristo, va a dar ese fruto. Todo lo que tú tienes que hacer es tener comunión con Él. Y si Él mora en tu corazón, te va a ser fácil perdonar. No importa cuán grande sea la ofensa. Te va a ser fácil ser misericordioso. Te va a ser fácil ser compasivo. Te va a ser fácil. Todo va a ser fácil. Pero si Cristo realmente mora en tu corazón. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Dice así la Escritura, y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Cómo es que el Señor quiere que cada creyente, que cada hijo suyo camine? Dice, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo y llenos de los frutos de justicia.
Dios nos quiere llenos de esos frutos de justicia. Ahora, ¿qué son esos frutos de justicia? ¿Cómo vienen esos frutos de justicia? Dice la palabra que estos frutos de justicia vienen por medio de Jesucristo. No está en ti, eso viene de Jesús. Por eso nosotros necesitamos a Jesús desesperadamente. Esto es realmente maravilloso, amados. No hay fruto de justicia a menos que la persona haya nacido de nuevo y reciba esa justicia que viene de parte de Dios mediante Cristo. Él nos hace justos. Su justicia se manifiesta en nuestras vidas, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Él venció al pecado, Él venció a la muerte. ¿Para qué? Para darnos a nosotros su justicia. Él cumplió toda la ley y nos hizo justos a nosotros. Por eso realmente todo lo que tú necesitas es Cristo en tu vida. Solo la plenitud de Cristo morando en tu vida, en tu corazón, te va a llevar a ser esa persona fructífera. Solamente así tú podrás dar fruto permanentemente para Dios. Esos frutos de justicia se van a manifestar en tu vida. Ahora, ¿qué es el fruto? Según la palabra de Dios, ¿qué es el fruto? Bueno, primero veamos qué no es el fruto. El fruto no es éxito. Esta es una persona muy exitosa, es muy fructífera, es el razonamiento humano. Pero en ningún lugar de la Biblia habla de que el éxito es sinónimo de fruto. Algunas personas creen que si algo es grande, algo es lujoso, eso es fruto, ¿verdad? Tenemos una iglesia maravillosa, miren las sillas, miren nuestro auditorio, este es el fruto. Eso no es fruto. Pensamos que alguien es realmente fructífero porque en cierta medida tiene éxito y de pronto vemos a un misionero pobre allí en un país pobre también que tal vez invirtió toda su vida en un país, llamemos un país musulmán, por ejemplo, o un país ateo, toda su vida. ¿Para qué? Al final de su vida apenas ganó 5 personas para Cristo. Y una persona que piensa que el éxito son los números dirá, este misionero es un fracaso, es un fracasado. Pero dice la palabra del Señor que por un alma que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si ese hombre toda su vida invirtió los años en un lugar distante, en un lugar difícil y apenas ganó 5 personas para Cristo, esa persona, ese misionero es un siervo fiel del Señor. Entonces no podemos medir nosotros el fruto según el mundo mide. El éxito es para ellos sinónimo de fruto. Pero fruto tampoco son los números. Pensar que alguien tenga mucho fruto porque tiene mucha gente en su iglesia, eso no es fruto tampoco. Vemos la iglesia en este tiempo, la iglesia moderna, utilizar muchos instrumentos, muchas armas del mundo para ganar a la gente, para atraer a la gente, para atraer a la gente. Y vemos realmente multitudes de personas llenando iglesias. ¿Son fructíferas por ello? Entonces tengamos cuidado de no enfocarnos en estas cosas, sino realmente entender la esencia del Evangelio. Y la palabra dice, la única fuente del fruto de nuestras vidas es Jesucristo. Si Él está morando en nosotros, vamos a ser personas fructíferas. Si Él realmente está morando en nuestros corazones, vamos a ser una iglesia fructífera. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Dios es el que produce fruto en nuestras vidas. Es lo que tenemos que entender. ¿Y cómo? Tenemos que obviamente enfocarnos en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Un día el Señor dirá, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Allí vamos a ver si las iglesias que llenan con multitudes de gente realmente están llevando gente al cielo o están trayendo gente a la iglesia. Amados, ya les dije alguna vez, mi misión principal no es llenar un auditorio de gente. Mi misión principal es llevar la mayor cantidad de gente posible al cielo. Hay mucha gente que está llenando iglesias, pero ni siquiera tiene esa experiencia personal con Jesucristo, no tiene una relación con Jesucristo, no ha nacido de nuevo, pero sí están ahí, están llenando las iglesias. Entonces, tenemos que enfocarnos realmente en llevar a la gente a esa conexión con Jesucristo. Que la iglesia entienda, este es el principal mensaje del Evangelio, llevar a la gente a los pies de Cristo. No traer a llenar nuestras iglesias, sino llevar a la gente a los pies de Cristo. Y entender cómo es que una persona puede caminar con Cristo. Jesús dice, si tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Ahora ese es un mensaje un poco difícil de digerir para nosotros. Nosotros quisiéramos entender algo más suave, algo más placentero para nuestras vidas, algo más motivador, pero Jesús empieza como que a decirte, ¿verdaderamente quieres seguirme? Toma tu cruz, hay un precio que tienes que pagar para seguirme y ese precio es tu propia vida. Y dice la palabra que muchos
entristecidos, aún aquellos discípulos entristecidos, dice, se retiraban. Pero quienes verdaderamente los seguían, esos iban a llegar al cielo, los fieles. Las ramas que permanecían en Jesús, esas son las únicas ramitas que estarán eternamente y para siempre con el Señor. Así que, amados, tenemos que entender el contexto de la predicación del Evangelio de Jesús en Juan 15. Ya hemos visto qué no es fruto, ahora centrémonos en qué es fruto entonces. En primer lugar, es nuestra semejanza a Cristo. Hemos leído ya la carta de Pablo a los Gálatas, en la que se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto es lo que Jesús ha manifestado en su vida, en su caminar. Entre tanto Él estuvo en esta tierra, Él ha manifestado esa plenitud del fruto del Espíritu Santo. Todo, absolutamente. Estas cosas sin excepción fueron características en la vida de Jesucristo y también deben ser características en la vida de un creyente, de nosotros como cristianos. Él lo modeló, Él es nuestro modelo, nosotros también tenemos que vivir de acuerdo a ese modelo. Debemos reproducir la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo? Permaneciendo en la vid. Aquí está el mensaje. Si solamente lanzamos el mensaje, decimos que tenemos que vivir dando, manifestando el fruto y este es el fruto del Espíritu, nosotros vamos a decir, esto es imposible. No, esto es irreal. ¿Quién va a poder vivir conforme a este fruto? Es un estándar muy elevado, es muy alto. Difícilmente yo voy a poder vivir. No eres tú, sino es Jesús en ti. Es la fuerza de Él. Entonces, cuando estamos en comunión con Él, podremos reproducir esta vida. Pero el punto, amados, es permanece en la vida. La vida es Cristo. ¿Cómo estás? ¿Perdiste tu gozo? ¿Cuántos perdieron el gozo hace mucho tiempo? Son cristianos, pero están llenos de todo menos de gozo en sus corazones. ¿Eres un cristiano preocupado, ansioso? ¿Cuándo fue que perdiste tu gozo? ¿Tienes dificultades para amar a otras personas, principalmente a las personas que son difíciles? ¿Estás interesándote por los demás? ¿O solamente estás centrando todas las cosas alrededor de ti mismo? ¿Te amas solamente a ti? No hay fruto en tu vida. Si hay una manifestación negativa, sí. Necesitas realmente ir a Cristo, necesitas permanecer en Cristo. Es todo lo que tienes que hacer. Cristo. Solo preocúpate por tu relación con Jesús. Todos los días preocúpate desde que amanece hasta que anochece. Preocúpate por tu relación con Jesús y es Él el que te va a llevar a manifestar ese fruto en tu vida. Él te va a dar la fuerza para soportar cualquier situación difícil. Él te va a dar ese poder para perdonar a alguien. Él lo hace Jesús. Así vas a poder ser una persona que lleve realmente, un creyente que lleve mucho fruto para el Señor, reproduciendo la vida de Cristo en tu vida. Pero necesitas estar con Él, conectado con Él, permanecer en Él. Sin Él nada podemos, amados. En segundo lugar, fruto es nuestra alabanza a Cristo. Dice así la palabra, vayamos a Hebreos capítulo 13, verso 15. Por lo tanto, dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es la alabanza? Es fruto. ¿El fruto de qué? El fruto de alguien, de un hijo, de una hija de Dios que ama al Señor y que como ama no hace otra cosa sino querer alabarle a Él. Alguien que viene aquí a la iglesia tiene que ser, bueno, si es creyente obviamente tiene que estar desbordante en su corazón. Ese gozo y esa alabanza al Señor tienen que manifestarse. Tenemos que derramar nuestro corazón delante del Señor. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza. El fruto de labios que confiesen su nombre. Tú no puedes quedarte callado, no puedes estar ahí sin decirle gracias Dios, mira, qué grande eres, misericordioso, cómo salvaste mi vida, de dónde me rescataste Señor. No voy a parar de alabarte a ti Señor, no voy a cansarme de decirte gracias, gracias, gracias por todo lo que hiciste por mí Señor, es algo maravilloso. Y estarás delante del Señor. Ese es el fruto que estás manifestando. Cuando alabas y agradeces a Dios, le estás ofreciendo un fruto a Dios. Estás presentándole un fruto. El proclamar ese glorioso nombre de Cristo Jesús, el adorarle a Él, es un fruto. Pero es un fruto que manifiestas si tú estás conectado con Jesús. Cuando te pones de rodillas para agradecerle por todo lo que Él te ha dado, ese es un fruto para Dios. Amados, tenemos que tener ese corazón sensible. Nuestra relación con Jesús va a hacer que realmente le alabemos al Señor con todo nuestro corazón, con instrumentos, sin instrumentos, con un solo instrumento, con dos o con 10, con un coro, una orquesta, con lo que sea, o sin nada de eso, igual, porque lo que hay es una alabanza desbordante en tu corazón, hay fruto
En tercer lugar, amados, el fruto es ayudar a los que están en necesidad. Dice así la palabra en Filipenses, acompáñenme, capítulo 4, versos 16 y 17. El apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses dice: incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde el fruto en la cuenta de ustedes. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Pablo aquí recibía el sustento de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia generosa. A pesar de que él estaba en Tesalónica, seguían enviándole a Pablo. Ahora, obviamente, Pablo tenía muchas necesidades que cubrir. A veces la iglesia se olvida que los pastores, que los predicadores comemos, ¿verdad? Todavía no tenemos cuerpos glorificados. Entre tanto no pase eso, tenemos necesidades como todos. Y Pablo tenía necesidades, y la iglesia de Filipos estaba supliendo las necesidades. Y Pablo dice, no es que busque esas dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Que cuando estamos dando, nosotros estamos dando fruto. Y fruto para Dios, no para una persona, no para la iglesia. Yo sé que mucha gente tiene muchos problemas en este punto. ¿Por qué siempre dinero? ¿Por qué tienen que hablar de dinero? Por cierto, yo no les hablo mucho de dinero, se habrán dado cuenta. Pero tenemos que ser enseñados, amados. Tenemos que ser instruidos en este punto principal. Porque esto está manifestando si tenemos o no tenemos relación con Dios. ¿Por qué tienes que dar dinero a esa iglesia? ¿No es eso lo que te dicen? Aquí Pablo está diciendo, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. No dice en la cuenta de la iglesia, en la cuenta de ustedes. ¿Y dónde está esa cuenta? Me dirán. Pastor, ¿dónde está esa cuenta? Jesús dice, no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Cada vez que tú traes tu ofrenda, cada vez que tú estás depositando con fidelidad tus diezmos para el Señor, estás depositando en tu cuenta. Eso va a tu cuenta, no va a cuenta de nadie más. Y cuando estemos en el cielo, veremos cómo está esa cuenta. Por eso Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra, porque aquí los ladrones abundan, ¿verdad? Pero allá en el cielo es donde tenemos que nosotros tener nuestra cuenta bancaria. Y la recompensa que recibiremos por esa cuenta será simplemente maravillosa. Pablo está diciendo, no es que yo quiera una ofrenda, sino ver el fruto en ustedes. Su ofrenda es el fruto. Ahora, ¿fruto de qué? Fruto de su relación con Cristo. Tú puedes dar a Dios, tú puedes dar, sacar, meter la mano al bolsillo y dar para Dios, para la obra del Señor, siempre y cuando tengas una relación con Cristo. Cuando una persona ama a Cristo, en verdad, no le duele dar, ni protesta, ni está renegando, porque el dar su dinero a Dios es un fruto de una verdadera conversión. Alguien decía, tú realmente vas a conocer a alguien, si se ha convertido o no, cuando le duele o no le duele meter la mano al bolsillo. Si le duele, todavía no se ha convertido esa persona a Cristo. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en tu billetera, allí está tu corazón. Pero si tu tesoro es Dios, no te va a doler darle a Dios. Es más, tú vas a decir, Dios, todo lo que te doy es poco. Quisiera darte más y más y más, Señor. En esto nos parecemos a Dios, dice la palabra, porque Él dio. De tal manera amó que Él dio. ¿Tú quieres parecerte a Dios? Tienes que ejercitar este fruto en tu vida, que es el dar. Amados, es realmente importante que nosotros hablemos los principios de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, no me he rehusado a hablarles todo el consejo de Dios. A veces, sinceramente, para mí, digamos, es como que difícil hablarles de este tema, porque yo sé que venimos del mundo, de todas las cosas que vemos, aún también de los abusos que vemos nosotros, predicadores abusando de la ignorancia que tienen los creyentes. Pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. No podemos decir, sí, hay unos predicadores que son unos ladrones, unos vividores, por eso yo no doy mi ofrenda ni mi diezmo. No, eso es irnos a un extremo. Amados, tenemos que ser nosotros gente que esté parada en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren dar frutos para el Señor? En cuarto lugar, fruto también es la proclamación de la palabra. Comunicar la verdad espiritual a alguien, eso es fruto. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14, verso 14. Aquí el apóstol Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué es lo que quiere decirnos aquí Pablo? Es un capítulo que nos habla sobre las lenguas.
Y este versículo 14 habla sobre la necesidad de comunicar una verdad de manera comprensible, entendible a las personas. No vamos a hablar de las lenguas este día, pero vamos a hablar en resumen de lo que está diciéndonos Pablo. Si un cristiano ora en un idioma o lengua que nadie conoce, dice que queda sin fruto. ¿Y cuál es el propósito? El propósito nuestro obviamente es comunicar el evangelio, comunicar un mensaje. Por lo tanto, nosotros queremos edificar a la iglesia y tenemos que dar un mensaje que la gente pueda entender. Ese es el contexto en el que Pablo nos está refiriendo a este versículo 14 del capítulo 14. Ahora, si estamos sintonizados con el Espíritu Santo, nuestra prioridad es la edificación de otros antes de la edificación de nosotros mismos. Ahora, si leemos todo este capítulo, obviamente vamos a entender cuál es el contexto y no vamos a irnos a los extremos, que mucha gente dice, no tienen que hablar en lenguas o sí tienen que hablar en lenguas y despertar todo un debate sobre las lenguas. Aquí Pablo solamente nos está diciendo, si yo estoy aquí en el púlpito y si hablo en lenguas, ninguno de ustedes es edificado. Pero si yo les hablo en el entendimiento, todos son edificados. Entonces hay un propósito aquí y el propósito de edificar está cumpliéndose y ese es un fruto, dice la palabra. ¿Hay fruto o no hay fruto cuando escuchan la palabra? Ahora, amados, un creyente puede y debe estudiar la Biblia por sí mismo. Es importante, pero ya que estamos adentrados en el estudio de la palabra del Señor, y si nunca compartimos una verdad espiritual, esa verdad que estamos aprendiendo, esa verdad que estamos recibiendo todos los días en nuestras vidas, si no compartimos con nadie, ¿qué está pasando? ¿Hay fruto o no hay fruto en nuestras vidas? Tenemos que comunicar la verdad del Evangelio a todas las personas. Si tú no estás comunicando esa verdad, si tú no estás edificando, si tú no estás alentando, si tú no estás exhortando a las personas, si tú no estás compartiendo el Evangelio, no hay fruto en tu vida. Tenemos que ser cristianos fructíferos, amados. Que el fruto abunde en ti, que ese fruto vaya manifestándose, que ese fruto espiritual se manifieste en ti. ¿Cómo? A través de la proclamación de la verdad del Evangelio. Es que yo soy tímido, pastor, y no tienes el Espíritu Santo en ti. Por si no lo sabías, yo también soy tímido y mucho más que cualquiera de ustedes. Me siento al lado de ustedes y les aseguro que no abro la boca. Pero ¿qué dice el Señor? A pesar de que seas tímido, tú no estás confiando en tu timidez, estás confiando en la obra de Dios a través de tu vida. Entonces es importante comunicar la verdad espiritual, la verdad del Evangelio. Tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios, el consejo de Dios. Tenemos que darlo a conocer a las personas y así estamos dando fruto en nuestras vidas. Muchas veces estamos ahí con personas de aquí para allá, estamos en el mismo trabajo, 10 años trabajando en el mismo lugar y tienes 10 compañeros y esos compañeros nunca se enteraron que tú eras cristiano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! Tenemos que dar fruto para Dios y el fruto se manifiesta en la proclamación de la palabra. En quinto lugar, el fruto es nuestra conducta en general. En Colosenses capítulo 1, verso 10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto en toda buena obra. Esa buena obra es un fruto para Dios, un fruto agradable y un buen testimonio es la buena obra que tú estás manifestando. Estabas en el trabajo, estamos hablando del trabajo. Si todos saben que tú eres cristiano, tú no te callaste desde el primer día, les dices yo soy cristiano, pero eres el primero en llegar tarde, el primero en irte temprano, el no hacer las cosas apropiadamente. Entonces, ¿qué tipo de fruto puede haber en ese cristiano? Tú dices, no te avergüenzas de decir que eres cristiano, pero al mismo tiempo tus obras están avergonzándote, no a ti, sino a Cristo. Nuestra conducta, ¿cómo somos? Todos en el barrio saben que somos cristianos porque les hemos comunicado. Desde el primer día que nos trasladamos a ese lugar, fuimos casa por casa a decirles, yo soy cristiano. Y de pronto se escucha o se ve, se percibe que sale humo de su hogar. Y el humo es de unos gritos. Ellos son los cristianos, esos que están gritando, están peleando. ¿Cómo están mis obras? ¿Son buenas obras? ¿Hay fruto verdadero? Pero si todo el barrio sabe, tus vecinos saben que tú eres cristiano, pero ahí está el esposo, es cristiano, y ve cómo le abre la puerta de su auto a la esposa. Y ya son viejitos, y ya van por los 70, 80 años, y sigue abriéndole la puerta. ¿Y cómo la trata su esposa? Esos sí son cristianos. ¿Cómo se aman entre ellos? ¿Cómo se respetan entre ellos? De eso nos está hablando aquí Pablo en esta carta a los Colosenses, llevando fruto en toda buena obra. ¿Están manifestando ese fruto?
Sus vecinos pueden decir, sí, verdaderamente ellos son cristianos. Esa gente sí es diferente. Esas buenas obras son el fruto que tenemos que dar para Dios. Y en sexto lugar, amados, la manera en la que nosotros ganamos almas para Cristo a través del testimonio cristiano. Eso es dar fruto. En Juan capítulo 4, versos 35 al 36, dice así la Escritura: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra pueda gozarse juntamente con el que siega. El que ciega, dice, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Cada vez que tú estás proclamando la palabra, estás compartiendo el evangelio con alguien y ese alguien se convierte, ese alguien realmente le entrega su vida a Jesucristo. ¿Saben qué tipo de fruto es? Para vida eterna, es un fruto para vida eterna, porque esa persona pasa de la muerte a la vida eterna, pasa de la condenación a la vida eterna. Pasa del infierno al cielo, al paraíso de Dios, y eso es ganancia, eso es fruto. Y nosotros tenemos que ser gente que esté manifestando ese fruto. Tenemos que ser gente fructífera, amados. Tenemos que llevar el fruto de Dios en nuestras vidas. Tenemos que reproducir permanentemente ese fruto. No siempre tienes que ser la persona que guía a los pies de Jesucristo a alguien, pero si tú estás sembrando en esa persona. Unos son los que siembran, otros son los que cosechan. Tú sembraste hace 3 meses o 6 meses atrás, hablaste del evangelio. Esa persona en ese momento no se conmovió, no recibió la palabra, pero ya la semilla quedó depositada. Y alguien que estaba de paso por el camino terminó de rematar, decimos nosotros, ¿verdad? Alguien termina de hacer la obra y tú eres partícipe de ese fruto porque sembraste la palabra en ese corazón. Tú estás dando fruto para Dios. Amados, a la luz de la palabra, nosotros tenemos que entender estos principios y caminar conforme a estos principios. Y a esa luz de la palabra, ¿cuántos este día pueden decir, yo estoy dando fruto para Dios, para la gloria de mi Señor? ¿Y cuántos podemos decir, Dios, para vergüenza mía, no estoy dando frutos para el Señor? No estoy llevando una vida fructífera, aquella vida que Dios quiere que yo lleve. Y si no estamos llevando esa vida fructífera, amados, la conclusión es simple, no estamos teniendo comunión con Dios. No estamos permaneciendo en Cristo. Pregunta número 1, ¿cuántos quieren llevar fruto para Dios? Pregunta 2, ¿cuántos no están llevando fruto para Dios? Vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Les invito a que se pongan en pie, por favor. Bendito Dios y Rey. Aquí estamos, Señor. Háblale al Señor. Permite que Él examine tu corazón este día. Si tú no estás llevando fruto para Dios, si tú no estás manifestando la plenitud de ese fruto, es porque tu comunión con Dios no está bien y necesita ser restaurada esa comunión con Dios. Padre bueno, aquí estamos, Señor. Dile, aquí estoy, Dios. Yo puedo decir, oh sí, soy una persona que da fruto. Pero no es lo que yo diga, Señor, sino lo que tú dices. Señor, ¿verdaderamente soy una persona que está dando fruto? Pregúntale al Señor este día. ¿Verdaderamente, Señor, mi vida te está agradando a ti? Y dice tu palabra que tú te agradas en esto, en que yo dé fruto, lleve fruto para ti, Señor. Y este día, Señor, a través de tu palabra hemos comprendido que el fruto es algo que solamente puede producir nuestra comunión contigo, Señor. La fuente del fruto eres tú, Señor. Yo te necesito a ti, a ti, a ti.